Muy buenos días, estimado docente. Mi nombre es Diana Merizalde y hoy voy a explicar sobre el tema perspectiva educativa de las matemáticas. Primeramente vamos a explicar las concepciones de la matemática y vamos a considerar dos concepciones que han sido utilizadas a lo largo del contexto histórico de lo que es la educación general básica. Tenemos la concepción idealística platónica, que está relacionada con el maestro tradicionalista o conductista. Esta concepción permite al docente transmitir sus conocimientos y más no al estudiante tener una participación activa en su aprendizaje. Entre sus representantes tenemos a Platón. Platón considera que los objetos y teoremas matemáticos están completamente aislados del mundo material. Para ello vamos a considerar las siguientes características para entender esta concepción de Platón. Las matemáticas pura y aplicada son dos disciplinas completamente distintas. El maestro explica el tema de la clase, pero no explica la aplicación de este ejercicio en la vida diaria. Es decir, que el maestro solo explica la conceptualización de objetos y teoremas en lo que es a resolver ejercicios, pero más no cómo el estudiante puede utilizarlo a resolver problemas de su vida diaria. Las personas que tienen esta creencia piensan que la matemática son una disciplina autónoma, es decir, que esta disciplina no se relaciona con las otras y no puede servir a las otras disciplinas para mejorar diferentes áreas y que no se aplica a otras ciencias, es decir, que la matemática es una sola ciencia que debe ser estudiada aislada de las otras ciencias y no aporta a las demás disciplinas. Como ejemplo tengo la explicación de las figuras geométricas. Bueno, para la explicación de las figuras geométricas, el docente procede a explicar y los estudiantes copian los temas, la forma de las figuras geométricas planas, pero más no los incita a que puedan aplicarlo en el reconocimiento de objetos que tienen en su entorno y están relacionados con las figuras geométricas. Entonces el estudiante quedaría nomás plasmado en su cuaderno los temas, pero más no cómo podría aplicarlo en la vida diaria. Tenemos como siguiente concepción la concepción constructivista. Bueno, esta eh, se debe demostrar al estudiante en casos donde ocurra la matemática, partiendo de sus problemas del mundo de la vida cotidiana del estudiante. Es decir, que esta concepción permite al estudiante tener una participación activa en su aprendizaje. Entre sus principales representantes tenemos a Jean Piaget con el constructivismo genético, que concibe conceptos como la asimilación y acomodación. La asimilación consiste en interiorizar una experiencia y relacionarla con la estructura mental que ya existe en el estudiante. Y la acomodación, que consiste básicamente en modificar los esquemas previos para integrar a los que se acaban de aprender. Tenemos también a Lev Vygotsky con el constructivismo social, que considera que el entorno cultural y social es fundamental para el desarrollo cognitivo del estudiante. Y tenemos también a lo que es David Ausubel. David Ausubel con el aprendizaje significativo, que consiste en que el estudiante va a relacionar la información de los conocimientos previos que ya están almacenados en su estructura cognitiva para asociarlos con los conocimientos que el docente le transmite y entonces tendrá un aprendizaje significativo. Entre las características de esta concepción tenemos que el alumno es la figura principal del aprendizaje. Es aquel poseedor de las experiencias para asociarlas con aquellas enseñanzas por parte del docente.
El aprendizaje se basa en las experiencias de cada estudiante. Cada estudiante tiene una experiencia, la va a asociar con lo que el docente le explica. Y también permite ser capaces de ver cómo cada parte de la matemática satisface una cierta necesidad, es decir, que nos sirve para aplicar en nuestra vida diaria. Las matemáticas son una respuesta natural y espontánea de la mente y del genio humano a los problemas del ingenio. Esto quiere decir que permite realizar abstracciones, es decir, organizar nuestras ideas en nuestra cabeza. Como ejemplo tengo aquí la explicación de las figuras geométricas, el mismo ejemplo del caso anterior. Bueno, aquí se les va a incentivar a los estudiantes a reconocer las figuras geométricas que se encuentran en su entorno. Por ejemplo, en la escuela, la forma como está constituida la estructura del aula. Por ejemplo, qué forma tienen las ventanas, son cuadradas, tienen forma de triángulo, los pizarrones tienen forma de hexágono, son cuadrados, y así el estudiante va a ir entendiendo cómo es que es importante reconocer lo que es las figuras geométricas. Por ejemplo, un balón, ¿qué forma tiene? Tiene forma de círculo, una puerta, forma de rectángulo, una pizza, forma de triángulo. Y así el estudiante va a tener un aprendizaje significativo, verdaderamente significativo, porque él está reconociendo que estas figuras geométricas se las aplica en su entorno. Ya, ahora tenemos un tema relevante, que es el papel de la matemática en la ciencia, en la tecnología. Sin duda alguna, la matemática ha permitido el avance de nuestra sociedad, porque está integrada con las diferentes disciplinas, lo que ha permitido el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Para ello vamos a aplicar tres casos prácticos de tres campos. El primer caso tenemos el mundo biológico. La actividad es aprende a tomar la temperatura corporal. Como introducción tenemos que la temperatura corporal es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor. El cuerpo es muy eficiente para mantener su temperatura dentro del límite seguro. Incluso cuando la temperatura exterior cambia mucho. La temperatura corporal se puede medir en muchos lugares del cuerpo. Los más comunes son la boca, el oído, la axila y el recto. La temperatura también puede medirse en la frente, pero para este caso práctico vamos a hacer un ejemplo que se mide la temperatura axilar. Y como materiales se necesita un termómetro. El procedimiento a seguir son los siguientes. Primero se debe encender el termómetro. Este es un termómetro digital que vamos a utilizar. Ya, vamos a colocar el termómetro debajo de la axila. Vamos a trabar el termómetro apoyando el codo con el pecho. Y cuando se escuche la señal, vamos a verificar la temperatura. Y bueno, y vamos a conocer si estamos con una temperatura normal o tenemos hipotermia, fiebre o una fiebre alta o una hipertermia. Aquí vemos cómo se aplica la matemática, en este caso práctico y de la vida cotidiana. Y también actualmente hoy se toma la temperatura a todos los lugares que vamos debido a la pandemia. Vemos cómo es fundamental saber los números, saber los grados Celsius que se miden, la temperatura es importantísimo, cómo nos permite reconocer si estamos con una infección o una enfermedad o nuestro estado de salud está normal. Como siguiente caso práctico tenemos el mundo económico. La actividad es aprender a calcular el gasto de pasaje semanal para dirigirte a la escuela. Como introducción, el gasto es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación.
que se realiza mediante una cantidad saliente de dinero o también denominada egreso. Bueno, aquí vamos a utilizar lo que es un esfero y una hoja y también vamos a asociar la experiencia previa del estudiante. El procedimiento. Vamos a proceder a calcular la suma de la cantidad de gastos de pasaje al ir y al volver a casa de la escuela. Bueno, y vamos a multiplicar la suma de gastos de pasajes diarios por 5 días escolares porque vamos a calcular el gasto semanal. Primeramente, el estudiante gasta 50 centavos en ir y 50 centavos en venir diario. En total que se hace $1. Y bueno, vamos, como la semana tiene 5 días, vamos a multiplicar $1 por los 5 días, que sale $5. Entonces, como resultado final, viene a salir que el estudiante gasta $5 semanales. Y finalmente tenemos la aplicación de la matemática en el mundo social. La actividad es aprende a calcular cuántos compañeros de aula son de género masculino y cuántas compañeras de aula son de género femenino. Bueno, la introducción. La estadística es una ciencia que se ocupa de recoger y agrupar, representar, analizar e interpretar una serie de datos. Es decir, es la ciencia que se ocupa de la recogida y obtención de datos y de su posterior tratamiento para poder expresarlo numéricamente y así poder extraer conclusiones. Los materiales que se van a utilizar son una cartulina de 2 colores y tijera. El procedimiento es el siguiente. Los estudiantes van a cortar en cuadritos pequeños cartulina de 2 colores, una para identificar a los niños, otro para identificar a las niñas. Van a repartir, el docente va a repartir a cada estudiante un pedazo de cartulina de acuerdo a su género. Se va a recoger y se va a contar las cartulinas designado para cada género y vamos a obtener los resultados. Bueno, aquí en el caso práctico aplicado vemos que según las estadísticas existen en el aula 15 niñas más 10 niños, un total de 25 niños en el aula. Bueno, las estadísticas nos permite reconocer y cuantificar diversas actividades, tanto de personas, de objetos. La estadística es muy importante en el mundo y vemos que si no existe la matemática, ¿cómo se pudiera contabilizar en el mundo social y las diferentes áreas y disciplinas matemáticas? Bueno, muchas gracias por su atención. Quisiera finalizar diciendo que la matemática no solo es la aplicación de números, la matemática requiere la comprensión, análisis y reflexión de nuestro pensamiento. La matemática es abstracta y nos permite a nosotros organizar nuestras ideas. La matemática es fundamental en todo el desarrollo cognitivo de la persona. La matemática es hermosa y nos permite conocer de mejor manera el mundo. Muchas gracias, estimado docente. Espero que mi video haya sido de su agrado. Excelente tarde para todos.